revisar la tendencia de las series, ¿sí? Y con eso lo que les quería explicar es que cuando nosotros desarrollamos los modelos hidrológicos, pues aplica la no estacionariedad para esas estaciones que presentan, en este caso, que presentan tendencia. ¿Por qué lo evaluamos de este modo? Porque entendemos desde la ingeniería que hoy día las estructuras hidráulicas sufren mucho por los cambios que tienen que ver con el clima y por los cambios que tienen que ver con el suelo. Esos cambios lo que hacen es afectar el caudal que se genera en una cuenca, ¿sí? Entonces, al generarse esas dinámicas, esos cambios de caudal, bien sea por variables climáticas o bien sea porque cambio el uso de suelo de la cuenca, entonces yo voy a tener que trabajar modelos no estacionarios para el diseño de las estructuras hidráulicas, porque nos damos cuenta de eso porque tenemos estructuras que frecuentemente están colapsando. Entonces, la pregunta que se hace el ingeniero civil, pues, o el ingeniero diseñador de la estructura hidráulica es por qué la infraestructura hidráulica colapsa. Entonces, una de las razones o de las cuestiones que se analiza es que la capacidad de la estructura no está bien desarrollada y que puede ser de dos formas, que está subdimensionada, ¿sí? Es decir, que tenemos una estructura más grande o que generamos una estructura con una capacidad hidráulica más pequeña debido a esos cambios. Entonces, cuando uno revisa artículos a nivel mundial, encuentra uno que se siguen presentando, por ejemplo, fenómenos de remoción en masa que generan cierre de las vías, por ejemplo, que se producen inundaciones que en algunos casos se menciona que nunca se han tenido en la zona, ¿cierto? Y por eso puede colapsar un muro o un sistema de alcantarillado. Se presenta, por ejemplo, el colapso de puentes de manera frecuente y digamos que eso no sucedía hace unos años atrás. Entonces, ¿a qué se atribuye? Se atribuye a que hay un aumento de los caudales, sobre todo esa falla de las estructuras se dio a un aumento de los caudales. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasa con el diseño? Porque se supone que nosotros lo que hacemos es diseñar y a través de unos modelos que nosotros ya vimos, por ejemplo, del método racional, que calculamos la curva IDF, ¿cierto? Y obtenemos esa intensidad de precipitación a los 10 minutos. O sea, esos modelos, otro que ustedes vieron de pronto, el hidrograma unitario. Entonces, cuando uno ve que colapsa la estructura o, por ejemplo, que una estructura está sobredimensionada, ahí uno es donde dice, ¿qué pasa? Que es sobredimensionada, por ejemplo, que veo que el puente quedó con un estribo muy grande, muy alto para esa capacidad de diseño. Entonces, es como hay tanta incertidumbre en ese diseño, la pregunta es cómo podíamos mejorar ese diseño e incorporar esos cambios que se vienen presentando. O sea, cómo podemos incorporar, porque sé que cuando yo cambio el uso de suelo, cambia la cantidad de caudal. Acordémonos que el uso de suelo, hablábamos de que tenemos un uso de pastos, que podemos tener un uso de bosques, que podemos tener un uso de zonas impermeables o que podemos tener un uso de cultivos, por ejemplo, y que si esa zona, no más porque de pronto en su plan de ordenamiento territorial yo tengo zonas de expansión, por decirlo así. O otro caso particular puede ser que haya una zona
en la que yo quiero reforestar, ¿cómo puedo yo incorporar esos cambios en mi diseño? Porque ya sé, yo ya identifiqué que sí, que esos cambios de uso de suelo van a tener un efecto en el diseño. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Pues hoy en día no se incorporan, digamos, de manera directa esos elementos de cambio. Hoy en día, cuando ustedes me dirán, bueno, ingeniera, pero sí, porque cuando nosotros calculamos en el método racional, nosotros calculamos el caudal, nosotros tenemos un coeficiente de escurrimiento, una intensidad de precipitación y el área. Entonces, ¿qué valores pueden verse ahí modificados? Entonces, la respuesta es, bueno, el coeficiente de escurrimiento, ¿usted cómo lo analiza? Entonces, usted me dice, el coeficiente de escurrimiento yo lo analizo dependiendo del uso del suelo que tengo en esa área o sectorizado, ¿cierto? Porque lo hicimos con de pronto un área sub 1, sub 2, sub 3 que tiene diferentes usos. Mi pregunta es, ¿y si eso cambia en el futuro? Si, por ejemplo, esa proyección que usted tenía de pastos se volvió cultivo, ¿cómo incorpora eso dentro del diseño? Porque usted no diseña para hoy, usted diseña para una vida útil y para un periodo de retorno. Entonces, en el diseño, como lo trabajamos hoy, usted revisa cuál es su uso de suelo y, ok, bueno, esto no es dinámico, hablemos del tipo de suelo, que eso sí ya son los estratos más profundos, pero ese uso de suelo sí puede llegar a variar. Las zonas impermeables pueden llegar a aumentar. ¿Cómo incorporo yo esos cambios en mi modelo hidrológico? Porque es que si no lo incorporo, pues entonces yo voy a tener un caudal definido como caudal de diseño con una incertidumbre muy alta, ¿sí? Yo tengo el coeficiente de escurrimiento, entonces, en las condiciones actuales. Entonces, por eso yo puedo decir, ok, yo reviso la serie, hoy reviso mi serie hidrológica y lo primero que yo quiero hacer es revisar la tendencia de esa serie. ¿Qué me indica la tendencia de esa serie? Pues que las precipitaciones pueden aumentar o que las precipitaciones pueden disminuir. ¿Sí? Cuando yo hablo de precipitación, entonces acá hablando como de la otra variable que puede llegar a cambiar cuando yo defino caudal, entonces al hablar de que esa precipitación aumenta o disminuye, pues entonces yo estoy hablando de que puede ocurrir cambio climático, ¿sí? Porque yo estoy hablando de una serie de por lo menos 30 años. No estoy hablando de variabilidad climática, que es el cambio del estado del tiempo y que dije yo que era momentáneo, ¿cierto? Que es el que yo mido diariamente, sino que cuando hago unos análisis, yo reviso que esa precipitación sí va a variar, puede llegar a aumentar o puede llegar a disminuir. Y eso, ¿quién no lo dice? Eso no lo digo yo, ni lo dice ni siquiera el IDEAM, sino que lo dice el IPCC, ¿sí? Que es como quien define a nivel mundial el cambio, las variaciones que va a tener el clima, y esto porque ellos van midiendo algunas variables macroclimáticas, entre ellas las que revisamos la clase pasada como covariables de cambio climático, el SOI, el MEI, el niño 1-2, el niño 3-4, ¿cierto? Son covariables o parámetros que uno puede revisar y asociarlos con la precipitación de la región donde yo vivo, porque acordémonos que esto también es dinámico a escala, ¿sí? Porque la precipitación puede variar en la región donde yo estoy trabajando frente a lo que se viva pues a nivel mundial. Sin embargo, claro que está correlacionada. Claro que está, que afecta pues lo que pase a nivel mundial en el clima. Entonces,
¿Qué es lo que dice el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático? Dice, tenga en cuenta que hay unos periodos en los que va a cambiar el clima. Entonces dice, tenga en cuenta que nosotros tenemos unas series que vamos a manejar hasta el 2011. Y a partir de ahí, al 2040, al 2070 y al 2100, va a tener unas variaciones, ¿sí? ¿Qué dice el manual de drenaje? Va a haber cambio climático. Usted como diseñador tenga en cuenta esas variaciones de clima en su diseño, pero no tiene una estructura metodológica que me diga cómo enfrento o cómo asumo esos cambios climáticos, ¿sí? No tiene una metodología especificada como lo hace con el método estacionario. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que nos dice, digamos, el desarrollo científico a nivel de hoy es revise si la serie hidrológica que usted tiene una tendencia, porque si ya tiene una tendencia, de por sí está afectada con cambio climático, es decir, puede tener una tendencia a aumentar esa precipitación y va a pasar lo mismo para el 2040, para el 2070 y para el 2100. Entonces, eso a nivel mundial. Entonces, ¿qué hizo el IDEAM? Entonces, el IDEAM lo que hace es entender lo que dice el IPCC y de acuerdo a lo que ocurre en Colombia, en nuestro país, pues él dice, vamos a coger el mapa de Colombia y vamos a decir, vamos a estudiar cómo es el comportamiento del clima, cómo se va a mover el clima, dependiendo de la contaminación pues en cada región. Digamos que no es de manera general. Y ni siquiera analiza solamente contaminación como emisiones de dióxido de carbono. No, menciona también, por ejemplo, diferentes usos de ocupación del suelo, que para Colombia es una de las cosas que más efecto de cambio climático tiene esas variaciones, porque cambian humedad, porque cambia una cantidad de factores atmosféricos. Entonces, lo que hacen es promediar, el IDEAM lo que hace es promediar esos escenarios, porque se llaman escenarios de cambio climático, hay diferentes, hay AR1, hay AR2. A hoy día, lo que ellos hicieron fue sacar como un promedio de todos esos escenarios a través de un informe que se llama el informe quinto y marcan unas variaciones de temperatura en grados Celsius para cada región y también de intensidad de precipitación. Y me dicen, por ejemplo, la precipitación para su zona va a variar en 2% a 2040, desde esa serie que llega hasta el 2100, como la tengas, 1980 hasta el 2100. Entonces, su incremento de 2011 a 2040 va a ser aumento de la precipitación en un 2%. Para el 2070, me puede decir, va a seguir aumentando su intensidad de precipitación. Respecto de la del 2011, ya va a aumentar un 3%, por ejemplo. Y 2100, entonces hace lo mismo, va a llegar a aumentar hasta respecto de la 2011 hasta un 4 o un 5%. Eso donde yo lo veo en un documento que descargo del IDEAN y se llama como escenario, se llama escenarios de cambio climático, ¿sí? Y entrega esos parámetros. O sea que yo podría fácilmente mejorar esas series de precipitación incorporando esos aumentos de precipitación. Ajusto entonces mi modelo, ¿cierto? Con una función de distribución como ya he visto y además incorporo esa intensidad de precipitación. Entonces, perfecto, ahí tendría una idea de cuál sería la intensidad de precipitación si estoy utilizando un modelo lluvia-escurrimiento
cuál sería mi intensidad de precipitación para los años 2040, 2070, 2100, dependiendo de la estructura que yo esté diseñando, ¿cierto? Entonces me dice, ¿qué me dice la ciencia? Me dice, no, porque es que si usted tiene una tendencia en su serie, quiere decir que los parámetros de la función de distribución que usted ajustó para esa serie no son los mismos. Quiere decir que esos parámetros son variables, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que los parámetros son, por ejemplo, la media. Entonces, cuando yo reviso mi serie hidrológica a los 30 años, digámoslo así, pues yo tengo una media, una desviación estándar y un coeficiente de asimetría, ¿sí? Pero cuando yo ya incorporo esas variaciones, puede ser, pues entonces yo ya reviso la serie y esos parámetros ya están dando diferentes, ¿sí? O si yo tengo una serie muy larga, por ejemplo, yo puedo tener una serie de 50 años, 53 años, yo puedo dividir esa serie en dos, 25 y 28 años, y reviso los parámetros, media, desviación estándar, coeficiente de asimetría, y me doy cuenta que los parámetros no son los mismos, no se conservan. Es decir, que esa serie tiene tendencia a aumentar. Y cuando tiene tendencia quiere decir que hay variación de sus parámetros. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a hacer para que esos parámetros vayan variando y se pueda ajustar la precipitación a lo que realmente va a ser en el futuro? Que es lo que yo busco cuando yo hago un diseño hidrológico. Por eso utilizo métodos estadísticos, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la respuesta y es utilice un análisis no estacionario. Entonces ahí, digamos que hay muchos científicos que están a favor de la estacionariedad y muchos que pues no están a favor. ¿Por qué? Porque generalmente se dice que cuando uno diseña debe utilizar modelos parsimoniosos, es decir, modelos que utilicen menos variables, más sencillos, porque en la medida que tú incorporas variables al modelo, pues esos modelos se van haciendo un poco más complicados y pueden llegar a tener más incertidumbre, ¿sí? O sea, el valor de caudal que yo obtenga o el valor de precipitación, pues puede llegar a ser más errado, tiene muchos errores. Dicen algunos acerca de incluir modelos no estacionarios. Entonces hay unos que dicen, es mejor los modelos estacionarios porque no tienen tantas variables. Y otros científicos dicen, es mejor utilizar modelos no estacionarios porque nos estamos dando cuenta que el caudal que estamos trabajando, pues no es el real para esas estructuras, y en los años vemos cómo las estructuras van colapsando. Entonces, les he colocado pues esta diapositiva con lo que se menciona acerca del tema de la estacionalidad y no estacionalidad. Así se llama. Entonces dice, la literatura científica ha propuesto la creación de un componente no estacionario para mejorar la condición de diseño de las estructuras hidráulicas. Es decir, una covariable que vaya variando en el modelo y esa variable permita mejorar el caudal de diseño. Pero entonces yo lo que tengo que saber es cuál es esa variable que mejor ajusta a la variación de la precipitación o el caudal respuesta en esa región donde yo voy a estar. Sí, Alejandra. Profe, una duda con respecto a lo que estabas hablando. Es que en el artículo que tú mencionas, donde el IDEA, pues, dice lo de los cambios de clima, los escenarios de cambio de clima, ellos refieren unos porcentajes positivos y unos negativos, pero no entiendo, ¿estos porcentajes se ponen anualmente a cada, pues, a cada serie con el fin de tener como ese valor
pronóstico o algo así? ¿O qué se hace con ese porcentaje como para hallar la curva que estabas diciendo? Sí, lo que hace uno es adicionar ese porcentaje a la serie de precipitación que tenías hasta el 2011. Digamos que a hoy uno podría validar los valores del 2011 al 2024, porque ya tenemos datos reales, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es multiplicar ese porcentaje por esa intensidad de precipitación de la serie que tengas inicial hasta el 2011, ¿sí? Hay Y valores, es, dime. perdón, ¿y eso se hace anualmente? Sí, O claro. sea, el aumento es anual. Sí, o sea, ¿tú cómo lo haces? Tú calculas la intensidad de precipitación máxima para cada uno de los años y a ese valor de precipitación máxima es al que tú le sumas ese porcentaje adicional. Ok, Entonces, listo. sí es Gracias. anual. Bueno, señora. Entonces, claro, ahí yo lo que hago es identificar mi serie hidrológica hasta el 2011 y del 2011 cojo esos valores que, como decía Alejandra, pueden ser positivos o negativos. Es decir, en todas las regiones no vamos a tener aumento de temperatura o no en todas las regiones yo voy a tener aumento de intensidad de precipitación. En otras regiones lo que va a ocurrir es que va a disminuir la intensidad de precipitación o va a disminuir la temperatura. Entonces, en ese sentido, esos valores pueden ser positivos o negativos, es decir, yo adiciono o lo que hago es trabajar con ese valor que sea menor, que sea por debajo, ¿sí? Entonces, no en todas las regiones es igual. Eso frente al cambio climático y frente a esas variables y esos escenarios que entrega el IDEAN ajustados por los escenarios del IPCC. Entonces, la idea es poder identificar una covariable que me permita a mí ajustar ese caudal real. Entonces, ustedes me pueden decir, no, ingeniera, en mi caso no aplica porque es que en la región, digamos que ya no hay zonas de expansión, es una región totalmente urbanizada. Otra cosa que puede generar dinámicas es, por ejemplo, obras de infraestructura que se hagan sobre los cuerpos de agua, ¿cierto? Que yo haga una represa. Todo eso genera efectos hacia la determinación de caudal. Si dicen definitivamente, pues eso no va a pasar, pues entonces revisar qué elementos pueden hacer parte de la variación de ese caudal. Por ejemplo, el cambio climático, pues es algo que uno no puede decir, no va a afectar mi cuenca o no va a afectar mi estación, porque es un tema, todos hemos visto que es un tema global, ¿sí? Entonces ya frente al uso de suelo, pues pueda que no, pero sí puede pasar, por ejemplo, frente a la urbanización o frente a la dinámica poblacional. Hay algunos investigadores que dicen, entre más aumenta la cantidad de personas que vivan en determinada cuenca, pues eso va a tener un efecto sobre la cantidad de agua, bien sea que escurre, porque hace parte, digamos, de lo que sale de la cuenca y lo que entra de mi cuenca referente a mi uso. Entonces, asocia esa cantidad de población u otro parámetro. ¿Cuáles son los más comunes? El cambio de uso de suelo, el cambio climático y el tiempo. O sea, de por sí el tiempo es lineal, como que esa variación del tiempo me marca a mí y me ayuda a que ese parámetro se corrija, a que ese valor de la media, ese parámetro se corrija. La idea que nosotros tenemos en un modelo no estacionario es esa, que si nosotros tenemos la media, ese otro parámetro, esa otra covariable corrija el parámetro, bien sea la media o la desviación estándar. O sea, puede afectar un solo parámetro o puede afectar los dos, ¿sí? Ahorita les voy a, por ejemplo,
en el artículo que ustedes estudiaron. En el artículo que ustedes revisaron estaba la función general de valores extremos con NEVA. Y en NEVA ellos lo que hacen es variar el caudal con el tiempo, o sea, con los años, ¿sí? Ponen los años como covariable. Y entonces ahí ellos simplemente identifican tiempo. Ya en otros eh, artículos, lo que hacen es solo cambiar el uso de suelo o combinan, ¿sí? Varios parámetros de uso de suelo, por ejemplo, número de curva, capacidad de almacenamiento del suelo o conductividad hidráulica con capacidad de almacenamiento de suelo, de manera que yo pueda incorporar ese efecto a mi serie hidrológica. Entonces, por eso dice acá debido al comportamiento dinámico de las variables que influyen en la determinación de caudal. Entonces, ¿qué está influyendo en el caudal para mi zona? ¿Sí? ¿Qué es lo que genera esa variación? ¿Solo cambio climático o también cambio de uso de suelo o cualquier otro proceso? Puede ser natural o puede ser antrópico, no sé, que ustedes me digan, hay una explotación de cantidad de agua porque, no sé, porque se siembra pescado, porque se tiene una empresa que saca, eh, tiene una hidroeléctrica, puede ser, y entonces encausan gran cantidad de agua hacia otra cuenca, por ejemplo. Entonces yo voy a tener en cuenta ese tipo de variaciones. De manera general, ¿cuál es, digamos que, nuestro lineamiento en el diseño o en esta metodología, que la idea es que quede incorporada en el manual de drenaje del Invías? Pues que se incorpore por lo menos cambio climático, que ya está identificado por una institución nacional, que es algo que se va a producir, ¿sí? Entonces, la idea es que quede ahí plasmada y que no quede tan abierta como está hoy. Lo que pasa es que la normatividad en Colombia es un poco lenta, ¿sí? Entonces, digamos que, y lo hablamos el otro día con Jairo, profe, está desde el 2009, está desde el 2009 y no se ha actualizado. Y hay cosas que quedan muy a criterio del investigador. Entonces, defiéndase como pueda, o sea, incorpore cambio climático. ¿Cómo? No sé, ahí están los escenarios, ¿sí? Entonces, revise cómo puede incorporar ese tipo de variaciones. Entonces, sí debe haber una metodología clara, ¿sí? Entonces, digamos que primero revisar cuáles son esas covariables que pueden mejorar esa condición de caudal. Entonces ahí les pongo covariables como el tiempo, índices macroclimáticos de suelo, de población, entre otras. Profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, digamos, si nosotros nos encontramos con series de datos en donde, pues es que con respecto a lo del nivel de significancia, ¿no? ¿Sí? Que pues es el que me determina si yo, pues lo que entendí, ¿no? Si yo puedo utilizar o no esa covariable para, para predecir o ajustar las precipitaciones o los caudales, ¿sí? Digamos, si yo no logro obtener ese nivel de significancia con las series que yo estoy utilizando, igual sería válido evaluar esa serie con un modelo no estacionario. Sí lo podemos hacer para revisar cuál es el ajuste, o sea, cómo dan mejor. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos un modelo no estacionario, tenemos unas gráficas y muchas veces esas gráficas sí mejoran el comportamiento de la forma de la función de distribución. Por ejemplo, acá yo, estas son las gráficas que resultan de un modelo GAMS. Entonces, mira, este que tengo acá es un modelo estacionario. Estos puntos negritos son las observaciones de caudal.
y se supone que esta línea de la mitad es el promedio de esas intensidades de precipitación y esta es la probabilidad al 90 y esta es la probabilidad al 5%. Entonces, este es un modelo estacionario, pero los modelos no estacionarios tienden a mejorar esa forma. Entonces, pueden haber puntos que este modelo estacionario no agarró, por ejemplo, mira este punto acá de 1980. Cuando yo ejecuté el modelo, digamos que a mí los valores que me entrega son los valores hasta esta línea amarilla, la probabilidad. O sea que si yo tuviera esta intensidad de precipitación, pues entonces colapsaría la estructura, digámoslo así, porque está por fuera de los valores que yo tengo para mi modelo, porque este es el modelo que voy a correr para todos los otros años, hasta el 2100. Pero mira este modelo, que es un modelo no estacionario. Este modelo es con la covariable tiempo. Mira este modelo, cómo trata de mejorar la forma y agarra, en este caso, este puntico. O sea que si se llegara a presentar este caudal, porque estos son caudales, si se llegara a presentar este caudal, digamos que estaría bien. Dentro del modelo, este valor de caudal, yo sí lo tenía en cuenta, ¿sí? Entonces, sí lo podrías hacer para revisar cómo da tu modelo y si ese modelo puede llegar a mejorar. Mira, por ejemplo, acá, este valor de caudal para un modelo estacionario está por fuera, ¿sí? Y acá yo tenía, acá esta estación tiene tendencia y esta estación no tiene tendencia. Y las correlaciones realmente entre las covariables climáticas dio muy bajita, pero lo que sí se evidencia es que este modelo, por ejemplo, con esta covariable que es covariable de suelo, sí mejora cuando yo incorporo covariables. Sí puedo tener más datos dentro del rango de probabilidad. Entonces sí vale la pena incorporarlo. No sé, María del Pilar, si fui clara, si te quedó un poquito. Sí, sí, profe. Entonces, sí vale la pena, pero claro, entre mejor del ajuste del p-value, pues quiere decir que más está correlacionada esa variable que yo quiero tomar para ajustar mi serie. Por eso es que yo hago la correlación, porque yo quiero mirar cuál de esas covariables es la que mejor efecto tiene. Entonces, por ejemplo, tú dices la mejor correlación que yo encontré, hayan sido bajitas, fue, por ejemplo, con el niño 1-2, que es lo que yo creería que pudo haber pasado, porque el niño 1-2 habíamos hablado que está más cerca de nuestra región de trabajo. Sin embargo, hay algunas regiones de Colombia en donde funciona mejor el niño 3-4, está más correlacionada, ¿sí? Entonces, yo puedo ajustar mi serie hidrológica con esa covariable y ver esa función de distribución, pues cómo se representa y cuáles son las probabilidades que me dé y que me las dé más cercanas, ¿sí? Entonces, sí vale la pena desarrollar el ejercicio. ¿Cómo podemos ejecutar esos modelos no estacionarios? Digamos que hay modelos aditivos generalizados de localización, escala y forma. Es esta metodología de los modelos GAMS, que es un modelo que es no estacionario porque permite incorporar covariables a cada uno de los parámetros, hablando de la media y la desviación estándar. Hay algunos que ajustan hasta la kurtosis. GAMS ajusta media y desviación estándar y trabaja algunas funciones como la log normal, la gamma, trabaja también la Gumbel, ¿sí? Esas tres. No trabaja, por ejemplo, la GEF,
que trabaja Neva. Gamma trabaja estas funciones y lo que hace es que me permite ver esas imágenes que les acabé de mencionar, me permite ver el hietograma y me permite ver los errores de ejecutar la función de distribución. Entonces, con eso yo tendría una idea más acertada de que el caudal que yo estoy trabajando o la precipitación que voy a trabajar, pues me da un resultado con menos incertidumbre, que es lo que yo quiero lograr. Bien sea para que no me queden sobredimensionadas las estructuras o para que no me queden subdimensionadas. Entonces, los GAM son modelos aditivos generalizados de localización, escala y forma. Aquí se está refiriendo a los parámetros y trabaja, como les decía, para las funciones log normal, gamma y Gumbel. Dice que son semiparamétricos, ya que requieren un supuesto de distribución paramétrica para la variable de respuesta. ¿Por qué semiparamétricos? Porque esos parámetros se pueden ajustar con algunas funciones de suavizado, que es decir, me permiten hacer incorporaciones de no linealidad. Generalmente los ajustes son lineales, ¿sí? Pero en este caso me permiten asumir no linealidad y por eso es que yo puedo tener modelos como estos, porque si fueran lineales, pues entonces todos me quedarían como, por ejemplo, en esta gráfica que yo estoy mostrando acá. Entonces, él permite asumir esta no linealidad. Sin embargo, esta forma está muy asociada al comportamiento de la covariable, ¿sí? Que yo pueda incorporar no linealidad en ese parámetro hace que esa función, como dice ahí, quede suavizada, es decir, que yo pueda incorporar como esas curvas dentro del modelo y no quede como tan rectas como en este caso queda acá. Entonces, a eso él habla de la función de suavizado, como que él trata de mejorar la forma de la función de distribución cuando yo incorporo esa no linealidad. Vuelvo y digo, ¿eso a qué me lleva? Bueno, pues a que el modelo, pues entonces tenga un poco más de covariables y de complejidad. Claro, no es lo mismo, y ustedes ya experimentaron un poquito eso, pues no es lo mismo yo diseñar un modelo estacionario con un modelo no estacionario donde yo tengo que mirar cuáles son las covariables climáticas que yo voy a usar, si están correlacionadas o no con la precipitación o con el caudal, determinar la tendencia de la serie hidrológica, tener valores 10 minutales y súmele, por ejemplo, que ustedes no lo desarrollaron, pero que se puede hacer, y es conocer cuál es el cambio de uso de suelo que se va a vivir en la zona, porque estas series pues son largas, son series que tienen que ir hasta más de 100 años, digámoslo así, porque yo puedo trabajar periodos de retorno de 100 o de 50 años. Entonces, si yo quiero incorporar una covariable, pues yo tendría que saber cómo va a evolucionar ese uso de suelo. Y entonces existen modelos que me permiten a mí determinar de acuerdo al comportamiento que hoy tiene el suelo, cuál va a ser ese comportamiento que va a tener en un futuro. Si yo trabajo, digamos, una correlación lineal, que yo pueda decir, no, generalmente pues esta zona se va impermeabilizando porque cada vez va llegando más gente al casco urbano, que es realmente lo que ha pasado, ¿sí? Hoy día cada vez más personas van dejando el campo y van llegando a la ciudad y eso hace que haya más zonas urbanizadas, más zonas impermeables. Entonces, ese efecto de cambio de uso de suelo puede ser lineal y yo lo puedo correlacionar para buscar un modelo que me evalúe ese cambio de uso de suelo.
pero pues hay algunos limitantes que yo tengo que tener en cuenta cuando yo estoy pronosticando uso de suelo. Y es, por ejemplo, que un río no se puede secar, siempre va a tener, digamos, como que esa misma magnitud, ese mismo volumen. Que la zona impermeable también va a tener unos límites, que las vías siempre van a ser como que constantes. Entonces, yo cuando hago ese modelo de evolución de uso de suelo, tengo que tener en cuenta varios parámetros que son limitantes, como les menciono, los cuerpos de agua, las vías, lo que está urbanizado, ¿sí? Y si yo tengo zonas, por ejemplo, donde voy a reforestar o zonas donde yo quiero poner reservas, pues eso también me va a afectar en la evolución que vaya a tener el suelo, porque no es del todo lineal. Hay ya modelos, software que me permiten evolucionar ese uso de suelo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque si yo la covariable que quiero colocar es una covariable referente al uso de suelo, pues yo voy a tener que saber cuál va a ser. El número de curva puede ser una covariable que yo utilice para mejorar mi serie hidrológica, ¿cierto? Entonces yo tendría que saber cuál es el uso de suelo al 2040, al 2070, al 2100. Si yo quiero utilizar una serie tan larga, cómo se va a mover ese suelo, y eso a través de correlaciones, o puedo generar o puedo trabajar un software que haga ese desarrollo entendiendo que existen esas limitaciones, ¿sí? ¿Qué otra covariable yo puedo ajustar frente al suelo? La capacidad de almacenamiento del suelo, que les explicaba como HU, o la conductividad hidráulica, que les explicaba que era la velocidad de infiltración que tenía el agua en el suelo. Esas pueden ser covariables del uso de suelo. ¿Por qué esas? Pues porque son las más conocidas como a nivel mundial, que se aplican y que tienen efectos sobre el caudal. O sea, debe ser una covariable que tenga efectos sobre el caudal. Entonces, bueno, pueden llegar a ser esas. Y porque hay formas más fácil de hallarlas, que esa es la otra. Yo le digo a un diseñador, mire, tiene que evolucionar el suelo. Hoy día me dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cierto? Entonces tendría yo que tener un modelo de evolución del suelo y saber el valor de esa covariable una vez evolucione el suelo. Entonces hay unas que se llaman funciones de pedotransferencia, y esas funciones de pedotransferencia pues me permiten a mí saber, dependiendo del uso de suelo, pues cuál puede ser el valor de mi covariable, bien sea capacidad de almacenamiento, conductividad hidráulica, porque el CN, que el número de curva, lo que hace realmente es combinar esas dos covariables, es una combinación de las dos. Bueno, entonces pueden ser esas como las covariables más usadas. Entonces, estábamos hablando de los splines cúbicos, que son los que me permiten hacer ese suavizado, que les decía que por eso se llama GAMS, un modelo semiparamétrico, porque además de incluir la covariable, incluye esa no linealidad a través de un spline cubic, y esos splines son penalizados, hay de 1 a 3 grados, digámoslo así, uno en el modelo pues lo puede ajustar, como para que le dé mejor esa respuesta de la covariable. Entonces, uno puede colocar en el modelo, ahorita les voy a mostrar el modelo como tal que se corre en R. Uno puede colocar, desarrolle este modelo con no linealidad en grado 1, desarrollelo con no linealidad en grado 2 y desarrollelo con no linealidad en grado 3. A ver cuál me da mejor la forma de la distribución. Entonces yo ya puedo evaluar la gráfica como lo hicimos en el ejercicio estacionario. O también puedo evaluar algo que se llama, no sé si lo han escuchado, el criterio de información de Akaique, así como evaluamos, por ejemplo, Pearson en la correlación.
¿sí? Lo que hace el criterio de información de acá y que es decirme cuál es el mejor ajuste del modelo. Entonces, a través de eso, además de la observación, también puedo evaluar mis modelos. Que si leyeron el artículo de Neva, en Neva ajustaban con criterio de información de Acaique y criterio de información bayesiana, ¿sí? El modelo para saber cuál es el mejor. Entonces, para el ajuste de las distribuciones no lineales, perdón, o no paramétricas, o término de efectos aleatorios, debe ajustarse una función aditiva. Entonces, así se ve. Digamos que esta es mi función, ¿cierto? Y igual, y estos son los parámetros. Entonces, dice, en donde XB es la variable y es función de las variables predictoras. Esta es la variable que yo quiero predecir. Y yo que tengo, pues una variable que sea predictora llamada predictor lineal. Una covariable que yo pueda ajustar que haga una predicción más acertada. Y E, que se refiere al error del modelo. E, que es la incertidumbre. ¿Sí? Porque acuérdense que yo estoy trabajando probabilidad. Entonces, yo sé que si yo trabajo probabilidad, yo voy a tener error. Entonces, por eso tengo acá este epsilon, que es de los errores que puede llegar a tener el modelo. En las distribuciones discretas para GANs pueden ser la función cubic spline. Digamos que ya esto tiene un contexto más profundo de cómo se comporta, pero aquí, digamos, para que tengan una idea de qué es lo que hace, estas funciones son funciones polinómicas que se imponen en las restricciones en puntos llamados nodos. Entonces, como que lo que hacen es en algunos puntos mejorar la serie hidrológica y esos puntos se llaman nodos porque son como tramos en los que se ve un comportamiento, digamos, continuo, normal, pero ya luego cuando cambia la serie a otro punto donde aumenta o disminuye, es decir, que se genera una tendencia, pues en ese punto ella empieza a mejorar, digamos, como que esa distribución para que no quede cortada. ¿Sí? Sino lo que él hace es suavizarla, suavizar el modelo, ya para que no quede como de manera lineal, como el corte, sino que quede de manera cuadrática esa función. Eso es lo que hace, suavizar el modelo para que no quede como un corte en un punto y sigo con el otro, sino que mejore esa forma de la distribución. Bueno, dice que se imponen las restricciones en puntos llamados nodos. En este caso, la curva depende de las observaciones en ese punto y las variables vecinas se deben cumplir con características como la flexibilidad y también la precisión. Los splines suavizados son la solución al problema de minimizar la suma de residuos al cuadrado penalizados. Porque la idea también pues, es calcular el error. Entonces, lo que hace el spline es mejorar la incertidumbre en el error y reducir esos valores. Entonces, digamos que acá hay una metodología para un modelo no estacionario. Se llama análisis de frecuencia, porque acá lo que se hace es análisis de frecuencia no estacionario con cambio climático y con cambio de uso de suelo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a utilizar son análisis de frecuencia, es decir, las funciones de distribución, ¿cierto? En este caso, las que se ajustan con GAMS, que son log normal, Gumbel y gamma. Entonces, ¿cómo es la metodología que se quiere incorporar? Entonces, primero hay que preparar las series hidrológicas, lo que ustedes me están diciendo. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años hay con observaciones o cuántos años no tienen datos? ¿Cierto? De pronto, en muchos casos, tendríamos que eliminar los años o en otros, como nos explicaba el compañero de la clase pasada, revisar alguna forma de correlacionar mi estación con otra estación para completar los datos, ¿sí?
Entonces, eso es preparar las series hidrológicas, saber cuántos años, si tengo una estación activa, si voy a tener que completar datos o si voy a eliminar años, etcétera. Ese es el primer paso que yo tendría que hacer para ejecutar un modelo no estacionario. Lo siguiente sería preparar datos de uso y de tipo de suelo. Entonces, lo que les decía, ¿cuál es el uso de suelo que hay y cuál sería el uso de suelo que hay para el futuro dependiendo de los años que yo quiera trabajar como vida útil para esa estructura? ¿Sí? Porque lo que me relaciona a GAMS no es periodo de retorno, sino es años. Por eso yo debo identificar el valor que tiene la serie hidrológica o la serie de precipitación. Entonces yo tengo que decir cuál es el cambio de uso de suelo que puede haber en los años. Entonces yo por acá, por eso les coloqué como esta gráfica, que esta gráfica es básicamente eso. Yo acá, por ejemplo, tengo en A una vía, acá de pronto como está delimitado este sector y luego yo voy a tener, por ejemplo, más zonas urbanas. Entonces, este cambio pues es de manera lineal, pero pues tengo más zona impermeable. En este caso, yo ya veo que la condición es parecida, sin embargo, aquí ya no tengo una calzada, sino que por este sector ya tengo doble calzada. Entonces se impermeabilizó un poco más. Entonces, si a mí me dicen eso, ¿yo qué puedo pensar en el futuro si antes no tenía doble calzada y ahora tengo doble calzada? Yo pensaría que para el futuro, pues estas casitas ya no van a ser estas casitas, sino van a ser mucho más, porque una vía me dinamiza muchísimo una región, ¿sí? Empiezan a colocar restaurantes, empiezan a colocar, etcétera, etcétera, para que los conductores y para que esa zona, digamos que comercialmente se abra un poco más. Eso uno lo puede pensar para poder hacer sus correlaciones a los otros años. ¿Qué son estos? ¿Con qué inicio? Inicio con las observaciones. Entonces, yo sí debo tener cartografía del uso de suelo de años anteriores. Entonces, fíjense que esas son limitantes de estos modelos no estacionarios, porque si decimos, no, pues es que no tenemos ninguna imagen, aunque eso es improbable, pueden haber imágenes satelitales o fotografías, ¿cierto? De esa misma zona de años anteriores, hasta en Google Earth, uno muchas veces va a buscar alguna zona y ya ve que esa fotografía que estaba en el Google Earth, pues no es la misma de la condición actual de esa región. Entonces, la idea es que sí, para poder hacer esos pronósticos, yo tenga cartografía de años anteriores. Entonces, eso es lo que me dice ahí la metodología. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar herramientas que le permitan pronosticar el suelo. Entonces, una forma de yo pronosticar el suelo es a través de correlaciones que pueden ser lineales o pueden ser de otro tipo y hay software, como les digo, que lo pueden hacer, pero tengo que tener imágenes anteriores y por lo menos 3, ¿sí? Si tú tienes 2 imágenes y estos son años diferentes, estos son como 2007, 2013 y 2018, ¿sí? Entonces, hay variaciones de años y por supuesto, pues hay variaciones del uso de suelo. Sin embargo, hay unas imágenes que son más dinámicas que otras, ¿no? Por ejemplo, entre esta y esta se ve que hay suficiente variación, mientras que entre estas dos no. Esta es la misma región, lo que pasa es que son tramos de vía diferentes, pero esta es la misma región. Este es como el kilómetro 4, este es el kilómetro 8 y este es el kilómetro 11. Esta zona del kilómetro 11 ya es más cercana a un centro poblado
y se ve pues que se dinamizó mucho más. Digamos que los cambios frente al uso de suelo son mayores, ¿sí? Está un poco menos y acá lo que hubo fue la ampliación como de esta doble calzada. Y cuando yo modelo eso, pues yo me doy cuenta que efectivamente estos cambios de uso de suelo generaron aumentos en intensidad de caudal. Si no, esto todo diera sobre una misma línea. Pero cuando yo evalúo mi caudal en todos los años para estas coberturas, yo veo que hay variaciones, ¿sí? Entonces, para los años, digamos, futuros, yo tengo intensidades de caudal o valores de caudal mayores, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que me habla ahí la metodología de preparación de datos de uso y de tipo de suelo. El tipo, bueno, ya a través de los ensayos, y vuelvo les digo, eso no es muy dinámico, pero en cuanto a uso, sí por lo menos tengo que tener 3 años de cartografía de suelo para poder hacer mi proyección de covariables de uso de suelo. ¿Qué más tendría que hacer? Luego de que yo tenga mi serie hidrológica preparada, yo tengo que hacer un análisis de detección de tendencia, que ahí entonces puedo utilizar el test Mankendal, ¿sí? Y con esa detección de tendencia yo puedo definir si es una serie asociada a la estacionariedad o a ser no estacionaria. Si tiene tendencia, es más propensa a ser no estacionaria. Si no tiene tendencia, es propensa a ser estacionaria. Entonces, en ese caso, yo hago un análisis de frecuencia con la precipitación máxima normal como lo hicimos en la clase y selecciono el mejor modelo. Si tiene tendencia, es decir, es no estacionaria, yo selecciono una covariable de clima o selecciono una covariable de suelo o las dos, ¿sí? Se puede trabajar unos modelos con covariable climática y otros modelos con covariable de uso de suelo para revisar cuál de esas dos covariables pues genera un mejor ajuste. Y luego de eso pues hago un análisis de frecuencia no estacionario, ¿sí? Entonces en este caso, ¿qué tipo de análisis de frecuencia yo puedo hacer? Con un modelo GAMS, ¿sí? Que es un modelo que me permite hacer análisis de frecuencia no estacionario. O con un NEVA, que también me permite hacer análisis de frecuencia no estacionario. ¿Con qué? Pues con un análisis de frecuencia con otra función de distribución, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que varía entre un modelo y el otro. Y también varía las covariables en qué parámetro están, si están solo en el covariable de la media o en la media y en la desviación estándar, ¿sí? Entonces, bueno, hago el análisis de frecuencia no estacionario. Acá vuelvo y les digo, no estacionario con covariable de cambio climático o no estacionario con covariable de uso de suelo. Utilizo modelos que pueden ser lineales y no lineales. Esta barrita la puedo mover por arriba. Utilizo modelos que pueden ser lineales y no lineales y luego selecciono el mejor modelo, que vuelvo y les digo, lo puedo hacer con diferentes parámetros o de diferentes formas. No sé si ahí tengan alguna duda. Creo que no. Bueno, No, igual, señora. no, no, señora. Listo, gracias. Igual ahora lo vemos, digamos, como ejecutar el modelo y eso puede dar mayor claridad.
Bueno, entonces acá como en la diapositiva para que les quede ahí como que les explico lo que les acabé de mencionar, como de manera ya más literaria, qué es lo que hacemos, se analizan las tendencias, se escoge la función de distribución, tal. Bueno, acá les explico cuáles son las covariables que podemos usar, que ya se los mencioné. Digamos, les doy como el fundamento científico de por qué esas funciones son las que podemos escoger. ¿Cómo se ven los modelos? Entonces, por ejemplo, si yo escojo un modelo no estacionario, pues entonces, por ejemplo, el NEVA, que se corre en MATLAB, y yo les envié como un link ese día para que pudieran revisar dónde está el código. Ahorita revisando en MATLAB, uno lo puede descargar o hay uno que se deja trabajar en línea. Y cuando uno descarga, digamos que revisa el artículo, ellos envían el código y con un ejemplo. Y entonces envían una serie de precipitación, la de tiempo, y uno lo ejecuta y revisa pues que le dé los mismos valores que ajustaron las personas que escribieron el artículo. Entonces digamos que ese puede ser un modelo que ustedes también utilicen en dado caso con ese código y se puede correr en línea. Entonces, ¿qué es lo que hace el NEVA? Que eso también es análisis de frecuencia no estacionario de valores extremos. Esa función, la GEF, pues da muy bien, generalmente da muy bien para valores máximos. Pero en ese caso, el modelo únicamente lo que hace es afectar con covariable la media, ¿sí? La desviación estándar es constante. Entonces yo acá como coloqué, ¿qué significa este modelo? Acá cuando yo coloco co, significa que tiene una covariable, es decir, que puede ser MEI, niño, o puede ser la combinación de MEI y niño, o puede ser una covariable de uso de suelo, la que usted haya identificado que le da mejor. Y sigma quiere decir que es la desviación estándar y esta K que es constante. Es decir, que este parámetro no lo voy a afectar con una covariable. ¿Sí? Ese K significa constante, no lo voy a afectar. Porque vuelvo y les repito, en los modelos estacionarios los parámetros siempre son los mismos. ¿Se acuerdan? Calculábamos solo media y solo desviación estándar, se acabó. En este caso, si yo reviso los parámetros del NEVA, voy a tener para cada año voy a tener un parámetro diferente de promedio de desviación estándar. Va a variar, así sea un poquito, décimas. Él va a empezar a variar, no es el mismo valor. ¿Por qué? Pues porque la covariable varía. Y acuérdense que ustedes revisaron los valores, por ejemplo, de cambio climático, niño, etcétera. Esos valores por cada año tenían una variación. Por supuesto que si es diferente esta covariable, pues me va a afectar la media y va a hacer que ella sea diferente, que realmente es lo que yo quiero. ¿Sí? Porque yo estoy diciendo, vea, esta covariable afecta el valor de mi caudal. Entonces está obligando a la media a que genere un valor más acertado de caudal. Entonces ahí solo hay un modelo. En los GAMS, entonces yo puedo tener la función log normal, que es esta que tengo acá, ¿sí? Log normal, acá tengo recortado, ya está lo por acá. Pero bueno, está log normal. Tengo Gumbel, que es esta GU, y tengo gamma, ¿sí? Entonces les explico, por ejemplo, el modelo número 1. Dice mu, que es la media constante, y aquí lo que voy a afectar con la covariable es sigma, ¿sí? Y está en la función log normal. En este caso, mu constante, y miren, sigma con una covariable, pero en este caso, no linealidad de grado 1. ¿Sí? Entonces yo ahí al modelo le digo, hágalo con no linealidad. Y ya cuando yo evalúe con el criterio de información de acá y que él me va a decir, no, a mí el criterio de información de acá y que me da mejor
para cuando yo trabajo no linealidad en grado 1. Yo trabajé solo ahí en estos modelos que les presento, no linealidad en grado 1 y en grado 2, que es la que da los spline cubic suavizados. Entonces puede ser de grado 1 y de grado 2. Por eso acá tiene este coma 2 y este tiene coma 1. Entonces eso es lo que me refiero con la no linealidad. Entonces este tiene no linealidad en grado 1, esta es mu tiene covariable y sigma es constante. Esta mu tiene covariable, que es la media, y sigma, que tiene desviación estándar, también tiene covariable, pero sin no linealidad, ¿cierto? La idea era hacer o es hacer todas las combinaciones posibles para poder tener un mejor ajuste del análisis de frecuencia. Entonces vamos colocando esas covariables, bien sea en el parámetro de la media, en el parámetro de la desviación y con linealidad o con no linealidad. Así lo hicimos para el log normal, para Gumbel y para Gamma, generando entonces 36 modelos. Acá 36 modelos que tienen esas variaciones. Cuando tengo K y K, quiere decir que es estacionario, es decir, constante, tanto la media como la desviación estándar. Y aquí voy con el criterio de información de Akaique, que es el que me permite hacer, perdón, el ajuste del modelo. Dice, uno de los criterios que permite optimizar los grados de libertad de los modelos en GAMS es el criterio de información de Akaique. Bueno, y eso por sus siglas en inglés. Este criterio admite la existencia de un modelo real que describe los datos e intenta escoger dentro de un grupo de modelos valorados el que minimiza la divergencia, es decir, el que minimiza la variación de que del pronóstico con el valor observado. Yo tengo unas observaciones y yo las evalúo frente a la respuesta que obtengo de el modelo no estacionario, que está relacionado con la información que se pierde en un modelo aproximado que no es real. El modelo más adecuado es aquel que minimiza el valor del criterio de información de Akaique. O sea, el mejor modelo es el que cuando yo opero esta ecuación que ajusta el criterio de información de Akaique es el que va a dar más pequeñito. Un mejor modelo tiene un criterio de información de Akaique más pequeñito. Entonces, lo que yo comparo es el criterio de información de Akaique. El mejor es el más pequeño. La mejor opción es la que proporciona un mínimo valor de criterio de información de Akaique. Este criterio es una formulación que toma en cuenta el principio de parsimonia en la construcción del modelo. ¿Cuál es el principio de parsimonia? Que el modelo sea sencillo, que el modelo tenga menos incertidumbre. Entonces acá lo que él evalúa es la función de máxima verosimilitud del parámetro en función de la log normal, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que menciona acá, esas covariables, ¿cierto? Y esas constantes que son los parámetros del modelo inicialmente. Entonces, ¿cómo analizamos la eficiencia del modelo? Tengo mis modelos, que ya se los acabé de mencionar. Tengo 36 modelos que voy a ejecutar en el software, en R, y que tengo que revisar de esos modelos las gráficas y los criterios de información de Akaique. El criterio de información de Akaique más pequeño, pues es el que me da mejor. Entonces yo digo, ok, voy a evaluar. Digamos, si yo tengo diferentes estaciones, pues voy a tener acá que listar mis estaciones. Si tengo solo una, que digamos es el caso del ejercicio que nosotros haríamos, entonces va a estar
el dato de mi estación. En este caso vamos a desarrollar el ejercicio con precipitación, pero generalmente se hace con caudal, se puede hacer con caudal. ¿Después de qué? Después de correr un modelo hidrológico, ¿sí? De los que ustedes ya vieron. Es decir, que yo incorpore en la simulación precipitación y obtenga caudal. Si tengo toda una serie de precipitación que puede llegar a ser sintética porque tengo que llegar hasta 100 años. Si no, pues entonces trabajo con mis precipitaciones. Lo vamos a hacer con las precipitaciones, que es el dato que nosotros tenemos para revisar el mejor ajuste del análisis de frecuencia. Entonces aquí voy a colocar mi estación. Voy a revisar pues cuál es la covariable que yo tengo. Por ejemplo, ustedes tienen diferentes covariables. Estas son esas covariables que ustedes revisaron. Entonces, cuando yo ejecuto el modelo, lo que hago es incorporar ese valor de esa covariable y colocar el valor del criterio de información de acá y que mejor me dio para cada una de las funciones, ¿cierto? Voy a tener un mejor criterio de información de acá y que, o para cada uno de los modelos más bien, voy a tener un mejor criterio de información de acá y que. Si yo cambio la covariable, pues voy a tener otro valor, ¿cierto? Que son los que yo voy a consignar aquí en esta tabla. Es decir, voy a correr todos los modelos y de todos los modelos voy a determinar cuál fue el mejor criterio de información de Acaique y cuál fue la función que mejor me dio, si fue gamma, fue Gumbel o fue log normal. Entonces coloco cuál fue la función. Y también reviso cuál fue el modelo. Entonces, mire, acá por ejemplo dice no lineal 29. Entonces, a ver, para que lo miremos acá. Entonces, digamos que si yo reviso acá, el 29 es no lineal. La función es gamma. Y pues tendría que saber con qué corría el modelo, con qué covariable. A eso es lo que me refiero que voy a colocar en la tabla para evaluar cuál es el mejor ajuste. Criterio de información de acá y que la función 29 es gamma, miren, 29 es gamma, y la covariable es no lineal, grado 1. Vea, ambos tienen covariable en la media y en la desviación. Acá, mire, acá está el 29, el 4, 31 y el 8. Entonces acá está 4, 8, 29, 31. No tenía necesidad de irme por allá. Acá los había colocado para que supiéramos cuál era el modelo. Digamos aquí con el niño 1, 2, con esta covariable, el mejor modelo fue el 4, que es este, donde se afecta la covariable en la media y se afecta la covariable en la desviación estándar, pero ya no es gamma, sino es log normal, ¿sí? ¿Y esto para qué? Vea, para saber que el modelo con no estacionariedad dio mejor, porque si no, acá me hubiera salido como mejor o con mejor valor de criterio de información de acá y que un modelo con la media constante y con la desviación estándar constante. Y no, aquí me está diciendo mejora el modelo, da mejor ajuste si usted le pone una covariable tanto a la media como a la desviación estándar. En este caso, mejora si usted pone una covariable y además de eso le incorpora una función de suavizado, esta que es la no linealidad en grado 1. Y para la siguiente covariable mejoró el mejor modelo, dio con la covariable en la desviación estándar, pero también con no linealidad en grado 2, ¿sí? Y lo mismo acá solo la covariable y acá con no linealidad, acá con no linealidad y acá con covariable. Pero vea que todos tienen covariable. Puede pasar, ingeniera, que esta sea constante y esta constante, es decir, que de un modelo estacionario, puede pasar. Entonces, ¿qué quiere decir ese? Pues que yo no voy a utilizar una correlación en mi modelo, sino que voy a hacer el análisis frecuencia estacionario, normal, como lo venía haciendo, porque el ajuste da
da mejor para ese modelo estacionario. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo pueda evaluar la no estacionalidad para que tenga un caudal de diseño mejor ajustado. Entonces, de esa manera, pues yo analizo la eficiencia del modelo, consignando esos criterios de información de acá y que por cada uno de los modelos y con cada una de las correlaciones que yo desarrollé. Lo otro es a través de las gráficas, como les digo, pues es perceptible a través de las observaciones y a través de las bandas de probabilidad qué modelo es mejor que otro. Entonces yo acabo de tener valores que